Queda aprobada por unanimidad esta ley. En consecuencia, se declara sancionada la Ley de Participación Estudiantil en el subsistema de educación básica y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de acuerdo a lo establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Felicito muy especialmente a los millones de estudiantes del subsistema de educación básica que participaron de forma activa en el proceso de consulta, de discusión, de ordenación del articulado de una ley para la inclusión, la participación y el enaltecimiento de la vida estudiantil. Bueno, a las 6:50 acabamos de escuchar al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y prepárense, amigos, porque tenemos a continuación la gran oportunidad de entender con mayor claridad, es la idea, cuál es el alcance de esta ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica. Recordemos que la semana pasada, apenas se supo de la noticia, hubo una primera reacción que mayoritariamente apuntó a entender que los estudiantes, que los bachilleres iban a desplazar o a ocupar lugares de los docentes para impartir formación en los educandos o en los alumnos. Me acompaña Lila Vega, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes. Lila, te agradecemos que te hayas venido hasta acá porque queremos saber qué entiendes tú y qué crees tú al mismo tiempo que se debe aclarar ante cualquier interpretación errónea, ¿no? Estupenda oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. La ley de participación estudiantil, como también la ley que debe regir la participación de madres, padres y representantes en las comunidades educativas, estaba pendiente desde el año 2013 cuando fue sancionada la Ley Orgánica de Educación. La Asamblea Nacional tiene una deuda con respecto a la Ley Orgánica de Educación. Así que se haya aprobado una ley de participación estudiantil tan tarde, tal vez esa será la noticia. ¿Por qué esperar tanto tiempo antes de haber hecho esto? Pero bueno, está hecha esa tarea. Esta ley de participación estudiantil, tal cual como fue sancionada la semana pasada, no plantea, a nuestro parecer, nada novedoso o extraordinario. No es una ley que rompa hitos, que diga, caramba, qué manera tan nueva de entender la participación estudiantil. Esto que sanciona la ley venía ocurriendo en casi todas las escuelas a través de los centros de estudiantes y a través fundamentalmente de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, que ya establecía, esa sí fue una ley novedosa, esa fue una ley que nos cambió los paradigmas de cómo entender a la participación y los derechos de niños, niñas y adolescentes en ese momento, en el 97. Ahí entendimos que los niños son sujetos de derecho, que no son tutelados y que sus derechos deben ser ejercidos de forma progresiva. Tal vez más que un derivado de la ley de educación, esta ley responde a esa obligación de que acompañemos a nuestros hijos en el ejercicio progresivo de sus derechos. Y la participación en el espacio escolar es uno de ellos. Tristemente, porque esta habría sido una oportunidad extraordinaria para hacer cosas distintas con esta ley, no plantea muchos lugares comunes, no nos establece nuevas maneras de hacer las cosas ni de ver el problema o la situación de participación de los niños en las escuelas. ¿Y qué establece esa participación y en qué niveles? Básicamente, ¿a qué se refiere esa participación? Muy sencilla y de verdad se parece mucho a lo que ya se hacía en el país. Es decir, niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a participar y asociarse libremente en sus escuelas, y eso está claramente dicho en la ley, sin desmedro de otras formas de participación. Tú puedes participar en tu consejo estudiantil, que habría sido el viejo centro de estudiantes, o puedes participar en tu club de lectura o en tu asociación de béisbol, en fin, no hay una única manera de participar y eso lo establece claramente la ley. Sí da una cantidad de... se pierde todo un espacio en esa ley enumerando los deberes de los estudiantes. Y la verdad es que esos deberes son deberes del Estado. Es decir, achacarle a un estudiante el deber de garantizar que todo el mundo participe, ese no es el trabajo. Que no haya exclusión en las escuelas, que ningún niño se quede fuera del sistema escolar, ese no es el trabajo de los estudiantes, esa es la obligación del Estado. Entonces, si yo quisiera una crítica a esa ley, diría que el capítulo de deberes está de más,
que los estudiantes por supuesto que tienen deberes, eso también es parte del ejercicio de los derechos, pero tú no puedes ponerle a los estudiantes deberes que son obligaciones del Estado. Pero más allá de eso, que no tiene una repercusión real sobre lo que va a pasar en las escuelas, yo no veo mayor problema con esta ley. Creo que es una oportunidad perdida para tal vez hacer cosas más interesantes con la ley, pero listo, esa es la ley de participación. ¿Qué oportunidad se perdió? ¿Cuáles serían esas cosas interesantes que no se aprovecharon hasta ahora? Si tú podrías establecer mecanismos para incentivar la participación, obligación de financiamiento para actividades escolares, porque tú permites que los chicos se organicen en forma jurídica, o sea, pueden hacer una asociación civil que es su centro de estudiantes en el pasado o su consejo estudiantil. Pero tú perdiste la oportunidad de señalar oportunidades de financiamiento para esas actividades. Por ejemplo, o cómo podrías apoyarlo a través de otras organizaciones de la comunidad. Entonces sí, había espacios para plantear tal vez cosas novedosas que se perdieron, pero esta ley, bueno, finalmente norma algo que estaba obligado a normar desde el año 2013 cuando se aprobó la Ley Orgánica de Educación. ¿Por qué crees tú que vino esa reacción de interpretaciones erróneas que fundamentalmente aseveraron que el estudiante pasaba a desplazar al docente en su labor pedagógica frente a los pupitres y todo aquello? En primer lugar, porque voceros del gobierno lo dijeron. El oficialismo dijo que eso iba a pasar, que eso es lo que iban a hacer ahora, en parte en respuesta al enfrentamiento que tienen con el sector de maestros. Y yo creo que eso es un acto de prestidigitación, como dirían los magos, en el que tú haces algo para distraer del truco que de verdad estás haciendo. ¿Y cuál es ese truco? El truco es que en efecto tenemos una educación en una crisis severísima y prefieres distraer con un conflicto innecesario. Cuando entramos, mencionaste un dicho que es gastar pólvora en Samuro, y eso es lo que siento que estamos haciendo cuando reaccionamos ante algo que nos distrae. Eso es distracción. Es decir, estar acusando una ley de algo que no hace, cuando tenemos tantas cosas que discutir para ver cómo hacemos para rescatar a nuestros niños en el sistema educativo. Está temblando, tenemos un terremoto dolorosamente que está sacudiendo nuestra educación. Y en lugar de ver a ver qué atajamos para que no se dañe, estamos acusando a lo que sea de ese terremoto. No, aquí hay que proteger lo que se está destruyendo e impedir que se destruya y ver cómo hacemos para construir sobre eso. Estamos en una situación de emergencia con respecto a la educación, que no comenzó hace 23 años. Tenía más tiempo, había cosas que estaban pasando que no sentíamos, que tal vez como veníamos de un sistema más fuerte no notamos. Pero el deterioro ha sido tal, y luego se añade la pandemia, que necesitamos darnos cuenta de que tenemos un sistema educativo en emergencia y que tenemos que responder, y hay cosas que se pueden hacer. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son las prioridades de la emergencia del sector educativo que, entre otros aspectos, hizo que los docentes se fueran a la calle desde principios de año, con peticiones muy comprensibles? Tú no puedes educar si no tienes maestros. Nuestra Constitución dice que la profesión del maestro es de alto nivel y de alto reconocimiento, y así lo es. Nosotros no podemos enseñar sino con maestros bien formados y bien capacitados. Y no podemos tener maestros bien formados y bien capacitados si no tienen cómo llegar a la escuela, si no tienen cómo comer, si no tienen cómo pagar al médico para llevar a sus hijos a ser atendidos. La situación de maestros es sin duda una de las más graves que tenemos en el ámbito educativo, pero no es la única. Nosotros tenemos que replantearnos en esta situación qué vamos a enseñar en las escuelas, cuál es nuestro currículum. ¿Hay que saber cuántos soldados había en el campo de Carabobo? ¿O hay que aprender a leer y interpretar y usar la lectura como una herramienta para aprender otras cosas? Es decir, tenemos que enfocarnos, tenemos que poner el ojo donde va y toda la energía, toda esa pólvora en el foco correcto, que en este caso es, bueno, nuestras destrezas básicas para nuestros niños. Así que hay que revisar el currículum. Hay que revisar sin lugar a dudas lo que estamos haciendo con nuestros maestros. Necesitamos maestros que sean capaces de ir a la escuela y hacer esta importante labor. Pero también necesitamos a un país que entienda que la educación es prioritaria y que todos hagamos nuestra parte. Y todos hacemos nuestra parte es desde llevar a nuestros niños a la escuela a colaborar con todo lo que sucede en la escuela. La comunidad en general, como clásicamente se le llama de padres y representantes del país, todo estará consciente de eso que tú estás diciendo.
Porque fíjate, tú acabas de tener una nietita, hay otra que está en camino, algún día yo los tendré. Mis hijos ya se graduaron, pero es que el problema de la educación no es solamente de padres y representantes, es de todos. Sí. Nos ocupa como padres y representantes porque sabemos que es la Así herramienta es. más importante para su vida individual y su vida en sociedad. Esta sociedad no va a ninguna parte si sus ciudadanos no tienen lo que necesitan para salir adelante. Dolorosamente, cosa que sí ha cambiado, es decir, tal vez en los años 60 o 70, estaba muy claro que la educación era el camino para la superación personal y del país. Eso ya no está tan claro. Wow. Eso ya no está tan claro. Y eso es dolor. Y esa es nuestra contribución. Wow, qué doloroso eso que acabas de decir. Mira, y a mí me gustaría saber o preguntarle al pedagógico, no sé si tú tienes referencia, ¿cómo está el ingreso de los aspirantes a ser docentes? ¿Qué joven hoy en día le dice a su papá, papá, escogí ser educador, ese va a ser mi propósito de vida? ¿Y qué cara pondrá el papá cuando escucha eso de un hijo? Sí, dolorosamente esa cara la venimos poniendo desde hace muchísimo tiempo. Cuando yo era adolescente, tal vez pocos, aún valorando la educación, pocos querían ser maestros. Todos quieren tener el mejor maestro para sus hijos, pero ninguno quiere que su hijo sea maestro. Wow. Esa palabra no es mía, se la he escuchado a educadores que admiro enormemente y creo que es correcto, creo que es cierto, creo que refleja la realidad. Wow. Bueno, cuánto dolor, pero fundamentalmente cuánto llamado a la reflexión y a la acción y al compromiso de todo un país en tus palabras, Lila. Te lo agradezco mucho. Yo digo que lo más fascinante de esta tarea no es informar, sino precisamente influir positivamente, orientar y contextualizar a la gente. Y tú lo has logrado. Te agradezco mucho. Un gran abrazo. Muchas gracias, muy agradecida. Y que sigas gozando a tu nieta y al que viene en camino. Y preparando al país para que lo reciba bien. Amén. Lila Vega, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes. Sigan allí.